Los antiguos griegos tenían una mitología politeísta con una gran, pero gran cantidad de dioses y diosas que se creía que tenían poderes y dominios específicos. Aunque no hay un número exacto de la cantidad de dioses que tenían estos antiguos griegos, se puede mencionar en alguna lista algunos de ellos. Son algunos de los más importantes de ese panteón griego. Seguramente ustedes habrán podido escuchar los nombres de muchos de ellos en las historias modernas que se relatan pues en las películas y en las historias de los cuentos. Dentro de estos podemos nosotros tener aquí en esta lista Zeus, que fue el dios del cielo y el trueno, Poseidón, dios del mar, Hades, dios del inframundo, Hera, diosa del matrimonio y la familia, Deméter, diosa de la agricultura, Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, Apolo, dios del sol, la música y la poesía, Artemisa, diosa de la casa y la luna, Afrodita, diosa del amor y la belleza, Hermes, dios del comercio y los mensajeros. En total, esto por decir algunos de estos dioses, se estima que estos antiguos griegos creían en cientos de dioses y criaturas mitológicas, cada uno con sus propias historias y poderes. Esta mitología griega, lamentablemente, ha tenido un impacto muy significativo en las creencias, la cultura y la literatura de muchas partes del mundo. Los antiguos griegos creían que el deber hacia los dioses exigía reverencia y respeto. Incluso en las tragedias griegas, hablamos tragedias griegas porque así se llamaban esas obras de teatro que hacían los griegos. Incluso en esas tragedias griegas a menudo mostraban a personajes que caían cuando ignoraban esta reverencia que ellos creían que debían tenerle a todos esos dioses. Debemos considerar que somos bendecidos por la gracia del Dios verdadero y que el entendimiento de la verdad revelada en nosotros por Dios verdadero gobierne nuestra relación con Él. Comprender que somos sus hijos debe impulsarnos a honrarlo y temerlo con respeto, evitando caer en fantasías como las que vivían estos imperios politeístas y que lamentablemente en las que caen hoy día muchos que no conocen al Dios verdadero. Oremos, hermanos. Padre misericordioso, Señor todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque nos has permitido estar aquí el día de hoy con un corazón dispuesto, Señor, a adorarte, a conocerte más, a ser exhortados por tu palabra. Señor Padre Santo, ayúdanos, por favor, en nuestra incredulidad. Transforma nuestro corazón. Señor, que la palabra de hoy pueda hacer ese trabajo en el corazón de cada uno de nosotros que solo tu poder puede lograr. Padre misericordioso, permítenos acercarnos más a ti. Permítenos conocerte más. Ayúdanos, Padre Santo, por favor. Te imploramos por nuestra iglesia. Te damos gracias, Padre Santo, por los dones que nos has dado a esta iglesia. Nuestro pastor Roger, nuestros hermanos diáconos, Señor, todos aquellos que aquí nos reunimos. También te agradecemos por los hermanos que agregaste a nuestra membresía, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos los que aquí el día de hoy estamos. Obra, por favor, en nuestros corazones
y utiliza, Padre misericordioso, a este tu siervo inútil para proclamar tu santo nombre, para hablar tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda causar ese cambio en nuestro corazón. Y si hay corazones de piedra aquí, que puedan ser convertidos en carne. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das, Señor, únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la predicación de hoy va a ser la continuación de las que hemos venido eh, escuchando en Primera de Pedro 1:17. Ese es el pasaje que vamos a trabajar en la predicación el día de hoy, que se va a exponer de la palabra de Dios. Para ello, mis hermanos, el contexto histórico de nuestro pasaje, porque es importante conocer lo que estaba sucediendo y que la palabra de Dios nos revela en ese momento, data del año, aproximadamente el año 65 después de Cristo, unos 30 años aproximadamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Esta carta de Primera de Pedro fue dirigida a los creyentes en diferentes regiones de Asia Menor, la que hoy actualmente es Turquía. Estos cristianos eran en su mayoría gentiles a quienes fue dirigida esta carta. Eran gentiles que habían sido convertidos al cristianismo, que estaban enfrentando la presión social y la hostilidad por su nueva fe. En este contexto de la carta, Pedro aborda el sufrimiento y la prueba de la fe, ya que estos hermanos estaban siendo marginados y en algunos casos estaban siendo perseguidos por seguir a Cristo. Este sufrimiento era tanto físico como emocional. Y Pedro les escribe para alentarlos a mantenerse firmes en la fe verdadera que es en Cristo. Pedro enfatiza en la identidad de cada creyente como hijo de Dios y por ello les recuerda que cada uno está llamado a vivir en santidad. A pesar de las dificultades, obviamente, que estaban pasando ellos como creyentes, ellos y nosotros hoy día tenemos una relación especial con Dios. Y esta relación debe ser la motivación para vivir de una manera que se honre solamente a Él, a Dios. Incluso en medio de situaciones adversas, incluso en medio del sufrimiento, lo cual, esta adversidad, esta prueba, es para el creyente solo temporal para ser fortalecido en su fe, como ya lo hemos visto en los pasajes anteriores. Estos primeros cristianos vivían en un entorno cultural y religioso muy diverso, donde el paganismo y las prácticas idolátricas eran muy comunes, lo cual pues hacía que se sintieran como extranjeros, como peregrinos, incluso en su misma tierra donde ellos nacieron. Ya no pertenecían a esa tierra por ser creyentes, por haber confiado, por haber creído por la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la situación actual en la que vivimos no es ajena a la situación en que estos destinatarios originales de la carta vivieron. La aflicción y las pruebas para nuestra fe van a estar y seguirán estando en nuestra vida y forman parte de la providencia de Dios que es perfecta para cada uno de nosotros y sirve para nuestro crecimiento espiritual. En este momento, en menor o mayor grado, hay aflicción en el pueblo de Dios. Y las pruebas que cada uno de sus hijos enfrenta nunca estarán equivocadas. Nunca pensemos que porque vivimos una situación difícil, Dios se ha equivocado, porque somos buenos, porque nos merecemos algo mejor. No,
Cada prueba ha sido diseñada en forma perfecta por Dios, quien nos la proporciona. Si pensamos en la influencia del mundo malvado, debemos sorprendernos y estar muy alerta porque lamentablemente hoy día, por la cantidad de redes sociales, por la tecnología que nos invade, esta influencia cultural sobre nosotros es, no es solamente sobre nosotros, sino sobre todos nuestros seres queridos, también sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares. Es muy grande y muy diversa, mucho más diversa que esa influencia de otras culturas que tenían aquellos hermanos a los que fue inicialmente dirigida esta carta. Hace un siglo, para que cierta práctica de otras culturas pudiera llegar a nuestras tierras, para nuestro territorio, tenía que pasar semanas, meses incluso, para que ésta llegara y permeara. Hoy día, con las redes sociales y esa tecnología de punta que tenemos, está ocurriendo algo al otro lado del mundo y su influencia nos está llegando al instante. En tiempo real tenemos nosotros la influencia de otras culturas, de otra gente, en su mayoría no creyentes. Lamentablemente, en el caso de muchos llamados creyentes, por la falta de una verdadera identidad en Cristo, caen en la apostasía, hablando de supuestos creyentes. E incluso el pueblo de Dios, por descuido en su verdadera identidad, puede llegar a ofender al Señor, siendo zarandeado fuertemente en su fe por el pecado que aún mora en nosotros. Así es, mis hermanos, incluso nosotros que estamos acá reunidos el día de hoy, cuando traemos falta de compromiso en nuestra nueva identidad que tenemos como creyentes, por la gracia de Dios que nos ha dado, llegamos a ofender a Dios al vivir sin el suficiente temor reverente ante Él. Veamos como antecedente doctrinal de nuestro pasaje lo que nuestro Padre nos ha querido revelar en su palabra por medio del apóstol en Primera de Pedro. Esas palabras de revelación y consuelo que ha escrito a sus lectores en los versículos que anteceden a nuestro pasaje de hoy. Veamos, hermanos, la verdad que motiva a estos primeros cristianos que eran perseguidos y que es la verdad que también nos debe motivar a nosotros en el día de hoy. Es ese motor para seguir adelante como peregrinos que somos en esta tierra, la cual ya no es nuestra casa. Nuestra casa es la acción celestial y son las promesas de Dios lo que nos han permitido seguir adelante y conociendo su palabra como peregrinos mientras aún nos encontremos en este mundo. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro. Vamos a iniciar leyendo Primera de Pedro 1, desde el versículo 1 al versículo 12. Primera de Pedro 1, versículos del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Al leer estos versículos con precisión, como creyentes verdaderos hermanos, debemos ver cómo fluye la gracia de Dios hacia esos receptores originales de la carta y también de paso cómo nos fluye a nosotros hoy día. Todo esto por la gracia de Dios, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a través de la obra de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Cada creyente verdadero, hermanos, al leer y meditar en estos versículos, como debiera ser, porque así es como debemos hacerlo, leer la palabra con mucha frecuencia, leerla a diario, meditar en ella, orar la palabra y la meditación. Cada creyente entonces, a través de esa práctica, al leer y meditar en estos versículos, debería tener como resultado en su corazón el desear vivir una vida para honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios, pues nunca se queda corta, hermanos, porque aunque hasta este momento nos está revelando partes muy importantes que nos permiten comprender el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los versículos siguientes, como ya lo hemos visto, nos van a revelar cómo debe cada uno de nosotros comportarse, cómo debe ser ese comportamiento en nosotros cada día mientras aún nos encontremos en este mundo. Y todo para glorificar y vivir para esa gloria de Dios. Si continuamos con esos versículos que todavía están antes de nuestro pasaje, vamos a ver qué es lo que nos dicen los versículos 13 a 16. Vamos a esa palabra, por favor. Primera de Pedro 1, versículos 13 a 16. Por tanto, como consecuencia de esa verdad revelada, hermanos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Estos versículos, hermanos, como ya lo hemos estudiado, nos exhortan a vivir de una manera santa, a vivir de una manera como respuesta ante esa maravillosa gracia de Dios en nosotros. Estos versículos nos muestran esa instrucción que Dios mismo nos ha dado en su palabra, que nos ha preparado para nuestro camino en este mundo. Nos permiten ver el llamado paternal a la obediencia y a la búsqueda del carácter de Dios en nuestra vida. Es una instrucción muy clara, hermanos, que nos da Dios de cómo debemos vivir
nuestra vida en este mundo para honrarlo a Él como solamente Él lo merece. Pero como sabemos, la revelación de Dios pues es maravillosa. Y en lo que sigue, en los versículos que siguen, continuará dándonos mayor conocimiento de esa voluntad de Dios para con su pueblo escogido. Y es así como en los versículos siguientes de esta sección inicial de la carta de Primera de Pedro, Dios nos revelará uno de los motivos para vivir en santidad y la mejor forma de acuerdo, de hacerlo de acuerdo con ese motivo. Nos va a revelar uno de esos motivos que nosotros debemos tener siempre presente para vivir en santidad y también nos va a revelar la forma en que podemos hacerlo. Pongámosle mucha atención, hermanos, a lo que este pasaje de hoy nos revela. Vamos a nuestro pasaje, entonces, de la predicación de hoy, primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es un versículo corto, hermanos, pero tiene un contenido impresionante. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra predicación de hoy. Este motivo para vivir en santidad es que por la gracia de Dios, Él nos ha adoptado. Y ahora podemos nosotros verdaderamente llamarlo nuestro Padre. Ahora, sinceramente y con arrepentimiento por nuestro pecado, podemos invocarlo en nuestras oraciones como nuestro Padre Celestial. Podemos tener esa confianza, hermanos, de acercarnos a Él, sabiendo que Él nos ama como a sus hijos. Y el saber que somos sus hijos nos debe permitir también a nosotros tener ese entendimiento que debemos amarlo como un hijo ama a su padre. Un padre justo que no hará acepción de personas. Es decir, que no se hará de la vista gorda ante el pecado o la desobediencia, ni siquiera la nuestra, por ser considerados ahora por Él sus hijos. Debemos temer ante su carácter de juez justo. Y si somos verdaderos creyentes, debemos buscar comprender lo que significa temer a Dios y vivir conforme a ese temor reverente que debemos tener hacia Él. No un momento, ni unas horas, ni unos días, ni unas semanas, hermanos. Nuestro pasaje es claro. Durante todo el resto de vuestro peregrinar. Es decir, durante todo el tiempo que Dios nos permita estar en este mundo. Hermanos, veamos a continuación con mayor detalle lo que la palabra de Dios nos revela acerca del temor a nuestro Padre justo en este pasaje mediante los siguientes dos puntos. Nuestro primer punto del día de hoy verá el reconociéndonos, el hecho de ser nosotros mismos, reconocernos ante nuestro Padre Celestial. Y el segundo punto va a ser esa labor de entender cómo es ese temor reverente del que nos habla la palabra el día de hoy. Vayamos a nuestro primer punto, reconociéndonos ante nuestro Padre. Primera de Pedro 1:17, primera parte, la primera parte del versículo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Tú que estás acá, si verdaderamente crees en Cristo y eres consciente de esa gracia de Dios en tu vida y ahora vives pues para honrarlo como es de esperarse de un creyente, para tener un completo entendimiento al analizar este pasaje, debes tener bien presente
lo que eras antes de conocer al Señor, antes de recibir esa gracia de Dios y cómo vives ahora. Antes, seguro estoy, vivías pecaminosamente, practicabas una vida de pecado, ofendías de continuo a Dios y seguro que no te arrepentías de ello. Eso me relata a mí y seguro estoy que también a ustedes. Aún así, siendo inmerecedores de esa gracia de Dios, Dios Padre tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Si somos verdaderos creyentes y estamos acá para honrarlo y adorarlo, nos ha escogido como verdaderos creyentes, que somos hoy día por su gracia. Él nos ha escogido para salvación. Dios te ha librado de esa terrible condición, una condición de muerte espiritual en que estabas. Entonces ahora, si estás entendiendo que invocas sinceramente el nombre de Dios por Padre en tus oraciones, es porque ahora puedes maravillarte ante la verdad que nos revelan los versículos que hemos leído hasta este momento de Primera de Pedro. Reconozcámonos, hermanos, frente al amor de un Padre justo. Ya vimos en los versículos 3, 4 y 14 que tienen ustedes ahí abiertos en sus Biblias, por qué como creyentes ahora somos considerados hijos de Dios. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Una herencia la reciben los hijos y es una herencia de Dios. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Debemos ser conscientes también de nuestro llamado a vivir una vida santa y que como hijos obedientes no debemos practicar el pecado, como lo habíamos hecho antes de nuestro nacimiento. Como hijos obedientes, dice la palabra de Dios, nos está confirmando nuestra calidad de hijos de Dios. Si ahora invocamos a Dios por Padre, debemos entonces reconocer, hermanos, nuestra nueva identidad como hijos de Dios, lo que también obviamente conlleva una nueva responsabilidad, una responsabilidad especial. Al invocar como Padre, se espera que el creyente se conduzca de una manera que refleje en su vida el carácter y la santidad de su Padre Celestial, como lo exhorta Pedro en los versículos 15 y 16, cuando nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, como hijos de Dios, que ya cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de reflexionar en sí mismo, no debemos ser rebeldes. Por el contrario, por nuestro amor a Él y como respuesta a ese amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, debemos buscar la santidad, vivir una vida santa si no queremos ofenderle. Recordemos lo que nos indica la palabra de Dios en Hebreos 12:6, cuando nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una manifestación del amor de Dios hacia sus hijos. Así como un padre amoroso disciplina a su hijo porque lo ama, para guiarlo y corregirlo, Dios hace lo mismo con cada uno de sus hijos, con cada creyente, con cada miembro escogido de su pueblo amado. Hebreos 12:6 nos recuerda que el amor verdadero del Padre incluye la disciplina, esa disciplina que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Es importante entender que esa disciplina nos debe motivar a vivir una vida en reverencia y santidad ante Dios, como nos lo indica nuestro pasaje. Es esa disciplina
que un padre amoroso aplica a sus hijos amados. Y nosotros en nuestra calidad, nueva calidad, en nuestra nueva vida como hijos de Dios, vamos a recibir esa disciplina. Como hijos de Dios debemos tomar en serio el pecado y la vida santa. Nuestro Padre Celestial es santo y justo. Él no hará acomodos con el pecado. Es misericordioso y perdonador, pero también es juez justo. No puede permitir que sus hijos disfruten del pecado. Dios es poderoso, es perfecto, es juez justo y no va a permitir que sus hijos se deleiten en el pecado, que caigan nuevamente en el pecado. Después de todo, tengamos en cuenta, hermanos, que fue el pecado lo que envió a su amado Hijo a la cruz. El pecado, nuestro pecado, envió a nuestro Señor Jesucristo a la cruz para sufrir de una forma que aún no podemos comprender. Inmensa, inmensa la forma del sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. La primera parte de nuestro pasaje dice: aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y como este pasaje está dirigido a creyentes, que sabemos que por la gracia de Dios y por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fuimos perdonados y no seremos juzgados para perdición de nuestras almas en el infierno, razonablemente nos podemos preguntar: ¿cómo el Padre nos juzgará según la obra de cada uno de nosotros? Es válida esa pregunta porque está en nuestro versículo. ¿Cómo el Padre, si somos salvos por su gracia y misericordia, nos juzgará según la obra de cada uno de nosotros? Este juicio del Padre que Pedro comenta en nuestro pasaje es el juicio de las obras del creyente. Y efectivamente en este juicio no está en juego la salvación del creyente, ya que por la gracia de Dios, Él ha perdonado los pecados de cada uno de nosotros como creyentes verdaderos, como escogidos por Dios, ya que por la gracia de Dios, Él ha perdonado nuestros pecados y lo ha declarado, nos ha declarado justos en su Hijo. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Nuestros pecados, hermanos, ya han sido juzgados en la cruz y por consiguiente Cristo no los recordará contra nosotros. Pero cuando el Señor vuelva, habrá un tiempo de juicio llamado el tribunal de Cristo, donde cada creyente dará cuentas de sus obras y cada uno recibirá recompensa, una recompensa apropiada según nuestra forma de vivir como hijos de Dios en este mundo. Romanos 14, versículos 10 al 12 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5, 9 a 10 nos dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El término griego usado para tribunal en este pasaje, que nos habla acerca del tribunal de Cristo, se refiere a una plataforma elevada,
una plataforma que se utilizaba en la antigüedad y que hoy día todavía la utilizan en los Juegos Olímpicos cuando van a dar medallas a aquellos que compitieron y lograron una excelencia en su desempeño. Ese término tribunal se refiere a esa plataforma elevada utilizada en esa antigüedad para eso, para esos premios atléticos o también para dictar veredictos legales. Ese entendimiento, utilizando esa palabra, era lo que pues ayudaba a esos primeros cristianos a entender ese concepto del tribunal de Cristo. Ese es un juicio donde el Padre trata con sus hijos amados y en él Dios examinará todas las obras y el corazón de cada uno de sus hijos. Examinará el corazón de cada creyente para premiar su santidad y servicio a Él. Para vivir correctamente y acorde a los preceptos de Dios, es importante entender el tipo de temor que su palabra nos llama a rendirle a Él. Y es así como llegamos, hermanos, a nuestro segundo punto de nuestra predicación, entendiendo el temor reverente. Vamos a Primera de Pedro 1:17, la segunda parte. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fácilmente podemos entender, hermanos, que no podemos vivir desobligados por ahí, caminando y peregrinando en este mundo, conociendo al Señor. El temor al que se refiere en este pasaje es un temor reverente a Dios, que es una actitud de respeto, de asombro, de reverencia hacia la grandeza y la santidad de Dios. No se trata de un miedo paralizante. La palabra usada en griego, que es el idioma original en el que se escribió esta parte de la escritura, se refiere a un temor con reverencia y no a un temor de pánico, de terror. Acá la palabra temor se trata de reverencia ante un reconocimiento profundo de la autoridad, poder y amor de Dios sobre nosotros. Si hacemos un recuento de los diferentes aspectos clave en el creyente que definen ese temor reverente a Dios, entre estos que están en las Escrituras se incluyen los siguientes: reconocimiento a la soberanía de Dios para ese temor reverente, respeto por su santidad, amor y gratitud hacia Él, compasión y amor hacia su iglesia, testimonio, nuestro testimonio y el evangelismo, humildad y dependencia ante Él, adoración y alabanza ante Dios, mortificación de nuestro pecado, motivación para la obediencia y confianza en su justicia y misericordia. Son algunos de los aspectos que a un creyente verdadero lo caracterizan de ser alguien que peregrina en esta vida en temor y reverencia ante Dios. Como podemos ver, son variadas nuestras manifestaciones del temor reverente a Dios. Pero si nos abocamos solamente a nuestro pasaje, a ese versículo 17, para entender cómo debemos vivir con temor reverente a Dios, de acuerdo con esas verdades de nuestro pasaje, encontramos primeramente nuestra condición como hijos de Dios, lo cual nos hace miembros de una nueva familia en Cristo, la cual es la iglesia. Vamos a ver cómo ese temor reverente a Dios está relacionado con esto que nos revela nuestro pasaje.
nuestra nueva condición como hijos de Dios, nuestra nueva familia en Cristo y la relación que tenemos ahora con esta nueva familia, con nuestro Padre Celestial y con nuestros hermanos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia, describiéndola metafóricamente como un cuerpo donde Cristo es cabeza y la iglesia de la que somos como creyentes parte es su cuerpo de Cristo. En Efesios 1, 22 a 23, hablando del poder del Padre en su amor al Hijo, dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Colosenses 1:18, hablando de Cristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por otra parte, en 1 Corintios 12, del 12 al 27, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia es que de la iglesia, o sea, la que es ese cuerpo de Cristo, es que tiene una unidad y también tiene una diversidad, obviamente dentro de la congruencia de la piedad y la santidad. Y en ella, cada creyente tiene una función diferente como parte que es de ese mismo cuerpo. Esta imagen de nuestra nueva familia en Cristo enfatiza enfatiza la unidad y la diversidad dentro de la iglesia, donde cada miembro tiene una función única e importante. Como cuerpo de Cristo, la iglesia está compuesta por muchas personas diferentes, pero animadas por el Espíritu Santo de Dios. Todos, en nuestra diversidad, por ser diferentes cada uno, estamos unidos como un cuerpo y animados por el Espíritu Santo de Dios. Cada una de estas partes, cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, con por lo menos algún don dado por Dios. Estos dones no deben permanecer pasivos, sino que deben ser utilizados para el servicio mutuo y el crecimiento del cuerpo hacia la medida, esa estatura de la plenitud de Cristo. Es el uso de estos dones en servicio al Señor y a su iglesia, la manifestación de nuestro amor reverente a Dios. Es una de las formas en que nosotros podemos manifestar ese amor reverente a Dios. En cuanto a que los dones dados por Dios a todo creyente no deben permanecer pasivos, nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña en la parábola de los talentos, en Mateo 25, versículos del 24 al 30, lo siguiente, diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Dónde va a decir esto nuestro Señor a los siervos fieles, mis hermanos? Piensen en eso. ¿Dónde lo va a decir? En el tribunal de Cristo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, esta parábola de los talentos y el juicio de Dios en el tribunal de Cristo tienen mucho en común. Y esto es algo nuestro. Es nuestra responsabilidad en el uso de los dones que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad en el uso de los dones y los recursos que Dios nos ha confiado. Mi hermano, piensa en lo siguiente y pregúntate, ¿qué pasaría si el Señor te llamaras a cuentas hoy? ¿Has administrado bien tus dones? Aquí hay algunos puntos clave para ver esta conexión entre esa parábola de los talentos y el juicio de Dios en el tribunal de Cristo. El primero de estos es la responsabilidad que tenemos cada uno como creyentes. En la parábola de los talentos, como bien lo vimos, cada uno de los siervos recibe talentos según su capacidad y es responsable de usarlos. De manera similar, en el tribunal de Cristo, se nos recuerda que todos compareceremos ante nuestro Señor para dar cuenta de nuestras acciones. Tenemos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado. Otro de estos puntos que muestra esa conexión es la rendición de cuentas. En la parábola, los siervos deben rendir cuentas a su Señor sobre cómo ha usado esos talentos. En el tribunal de Cristo, cada creyente también rendirá cuentas a Dios por su vida y servicio. Esta rendición de cuentas es un recordatorio de que nuestras decisiones y acciones tendrán consecuencias. Otro de estos puntos de conexión entre la parábola de los talentos y el tribunal de Cristo es las recompensas y el castigo. En la parábola, los siervos que multiplican sus talentos son elogiados y recompensados, mientras que el siervo perezoso es castigado, es disciplinado. De manera similar, en el tribunal de Cristo también lo será. Los creyentes recibirán recompensa por su fidelidad y servicio. Esto muestra esa gran importancia de no ser negligentes, hermanos, sino por el contrario, ser diligentes con el uso
de nuestros dones, de esos recursos que Dios nos ha dado. De muy variada forma tenemos dones dados por Dios, habilidades diferentes en cada uno. Por eso la palabra de Dios nos dice que no pueden ser todos oreja, ni ser ojo, ni boca, ni solo nariz. Cada uno es diferente, pero debemos estar seguros de algo, que cada uno tenemos dones y recursos que Dios nos ha dado para servirlo a Él, para servir a su iglesia, a cada uno de nosotros. Debe haber ese ánimo de servicio, no de pasividad, hermanos. Alguno podría excusarse diciendo que Dios no le ha dado algún don. Puede llegar a pensar eso, pero eso no es cierto, ya que en Primera de Corintios 12, versículos 4 a 7, la palabra nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estaba hablando de los dones que les dio Dios a su pueblo. Y en Primera de Corintios 12, 4 a 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para provecho de ese uno, sino para provecho del cuerpo de Cristo, para servirle a Dios, para honrar a Dios con ello. Tengamos cuidado, porque la palabra de Dios es clara con las responsabilidades que tenemos como por ser parte del cuerpo de Cristo. Como hijos obedientes y como nos lo ha mencionado la palabra de Dios en Primera de Pedro, en los versículos anteriores, ahora debemos temer, y debemos temer reverentemente ante la posibilidad de desobedecerlo, ante la posibilidad de no honrarlo mediante los dones que Él mismo en su perfecto amor nos ha dado para servirle y para servir a su iglesia. Recordemos lo que Primera de Pedro 4, del 10 al 11 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿quién de nosotros no quiere oír en el tribunal de Cristo que el Señor mismo nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Se nos enchina la piel, hermanos, de solo pensar eso. Debemos reflexionar, debemos evaluarnos, debemos ser críticos, no solo con nuestros hermanos, viendo la paja que hay en el ojo ajeno, sin ver la viga en nuestro propio ojo. Seamos responsables con los dones que Dios nos ha dado. No hay ninguno que no tenga un don que Dios le haya dado por ser ahora su hijo. Tú que estás hoy acá reunido con la iglesia de Cristo, si esto que has escuchado acá en la palabra de Dios te hace sentido, dale gracias a Dios, quien te lo ha revelado. Pero no solo te quedes ahí, mi amigo, porque si no lo pones en práctica, viviendo en temor reverente, ¿qué cuentas rendirás al Señor? ¿Será que perteneces a ese grupo de los que el Señor les dirá: siervo malo y negligente? ¿Será que aquellos que serán echados, serás de aquellos que serán echados en las tinieblas de afuera, allí donde es el lloro y el crujir de dientes?
Si esto te causa temor, ve a Cristo hoy mismo. Arrepiéntete ante el Señor por tu pecado. Pídele poder conocerle por medio de las Escrituras y vive en temor reverente el resto de tu vida en este mundo. Si tú, mi hermano, vienes cumplidamente y te reúnes con la iglesia de Cristo para adorarlo y por la gracia de Dios ves su mano obrando en tu vida, no dejes de darle gracias a Dios, pero te animo a cuestionarte. ¿Verdaderamente estás viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios? ¿Peregrinas en este mundo con temor y reverencia a Dios todo el tiempo? ¿Pones en práctica los dones que Dios te ha dado para servirle a Él y a su iglesia? Nunca dejes de repetirte, mi hermano, esas preguntas. Si te ves animado a mortificar algo en tu actuar, hazlo para la gloria de Dios. Recuerda la palabra que nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estémonos repitiendo y repitiendo esas palabras, porque podemos llegar a caer si es que ahorita no estamos caídos. Mis hermanos, esta es la verdad gloriosa que nuestro Dios Trino nos ha querido revelar y que a diario nosotros debemos gozar por la gracia del Padre, por medio del sacrificio de Cristo y por la obra diaria de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Temamos la gracia de Dios. Temamos a Dios. Disfrutemos de su gracia sobre nosotros. Tenemos su palabra, esa palabra santa que está en nuestras Biblias. Tenemos todo el amor de Dios en nuestro Padre todo el tiempo. Despertemos, despertemos, no vivamos en esa rebeldía ante Dios, vivamos nuestras vidas temiendo, pero con un temor adecuado, con un temor reverente a quien de nosotros todo lo merece. Y recordemos siempre lo que nos dice la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.